Antonio, empiezas hoy un nuevo canal de YouTube. ¿Qué es lo que te propones con este canal? Bueno, como bien se sabe y como conoce todo el mundo que me conoce a mí, sabe mi pasión por la poesía y la necesidad que yo creo que los niños tienen de poesía a lo largo de su formación en la escuela y por supuesto en su casa, pero también en la escuela. No pueden pasar años y años de espaldas a la poesía. Como yo considero que a los niños les gusta la poesía, el principal problema que yo veo es que es a los adultos a los que realmente le tienen miedo. Y es una pena, porque a veces ese miedo es por desconocimiento. En cuanto entran en ella, se ven contagiados por esa magia que la poesía de la poesía. Y entonces a mí lo que me interesa realmente es que los adultos le pierdan el miedo y que los niños se puedan aprovechar de esa pérdida de miedo para ser contagiados por personas que creen en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, acercar esa poesía a los niños me parece fundamental, porque, entre otras cosas, yo creo que es una de las tareas que se deben marcar y de los objetivos que se deben marcar los enseñantes, ¿no? Los docentes, que es, evidentemente, pues acercar la poesía a los niños, que esos niños y niñas les guste la poesía, pero olvidarse de hacer escritores. Es decir, eso es una cosa que vendrá con el tiempo y nunca se sabe en qué momento puede solidificar. En principio es importante que la poesía sea algo que esté cerca de ellos, que no sea una cosa rara que un día se hace porque nos queda un cierto tiempo en el aula. No. Yo creo que hay que programarla como una actividad importante, lúdica, pero al mismo tiempo muy formativa, ¿no? Entonces yo lo que quiero en ese sentido es dar ideas, pautas, abrir caminos para que esos caminos les sirvan a los docentes para abrir los suyos propios, porque aquí no hay verdades absolutas y lo que sí hay es un trabajo con seres humanos que, por cierto, pues son de muy distintas, digamos, tienen distintas características, y entonces es importante que haya algo que los motive por el camino de la palabra literaria, de la palabra poética, que a mí me parece fundamental. Y tú has contagiado a diferentes alumnos a lo largo de muchas décadas, tienes muchísima experiencia en presentar la poesía a los alumnos, a los más pequeños, a los mayores también. ¿De qué manera se debe presentar de una forma más interesante y más efectiva la poesía en el aula o también fuera del aula? Vamos, yo en principio pienso que hay que introducir la poesía en el aula, pues de una manera consciente, porque lo quieres hacer, lúdica, porque puede ser una manera preciosa de jugar en ese sentido, constante, no un día sí y otros 25 no, y pensada. Creo que no cabe demasiado la improvisación, creo que hay que pensar. Y que esa poesía, desde mi punto de vista, debe entrar en el aula en voz alta. Y la palabra oral tiene una fuerza importante. Todos sabemos que la palabra tiene una parte cognitiva, pero tiene otra emocional, y yo creo que esa parte emocional es la que tiene que prevalecer a la hora pues de decir versos y de introducir esa poesía, ¿no? Será la palabra oral la que inicie para ir paulatinamente después, incluso a un mismo tiempo posteriormente, entrando con la palabra escrita. Digo que no hay que tener miedo a decir poemas en voz alta. Es decir, todas mis clases comenzaban siempre con un poema. En sexto, en primero y en segundo de la ESO, en los distintos talleres que he dado para alumnos de secundaria, cada sesión comenzaba con un poema. Con un poema, por ejemplo, como este, de Juan Ramón Jiménez. He venido por la senda con un ramito de rosas del campo, tras la montaña nacía la luna roja. La suave brisa del río daba frescura a la sombra. Un sapo triste cantaba en su flauta melodiosa. Sobre la colina había una estrella melancólica. He venido por la senda con un ramito de rosas. Y se puede coger el libro, acercarte a los alumnos, mirarlos a los ojos
y decir las palabras, que las sientan, que los está acariciando, que esas palabras suaves dichas con agarimo, con cariño, pues se están introduciendo poco a poco en sus vidas, ¿no? Bueno, a mí eso me parece, desde luego, muy importante. A partir de ahí los niños pueden repetir palabras, pues podemos hacer ecos con los versos, perder el miedo a cantar con ellos. A mí las canciones me parece que es muy importante, las canciones infantiles, porque una de las maneras de empezar es la literatura tradicional, la literatura popular, tan fresca, tan lúdica, tan viva. A cantar con ellos, a poner libros de poesía en las bibliotecas de aula, a poner libros de poesía encima de la mesa. Es decir, tienen que estar a la misma altura de los de narrativa. Los libros de poesía no son como parches que nosotros ponemos, ¿no? Entonces hagamos lecturas diversas, juguemos con los gestos, juguemos con los movimientos en general del cuerpo. Bueno, juguemos aprovechando el ritmo, la música, la rima, la vitalidad que la poesía tiene, lanzando poemas como este, por ejemplo, de María Elena Walsh, de su libro Tutú Marambá, que es una preciosidad y que al mismo tiempo va marcando unas preguntas que al niño le van a resultar muy sugestivas, Esto luego puede dar para hacer actividades enormes cuando ya empiezan a escribir. Por ejemplo, este que se llama ¿Quién?, que dice: ¿Quién pinta la flor con rocío y el cielo con tinta? ¿A quién se le pierde encima del árbol su pintura verde? ¿Quién mueve la cola del viento y la de la nieve? ¿Quién marcha con gorro de nube, con capa de escarcha? Bueno, pues es un poema que gusta, es un poema que además da muchísimo juego en el futuro, ¿no? Entonces hay que buscar lecturas diversas, poemas diversos, poemas que les lleguen, que se vayan filtrando, porque siempre digo en los cursos que doy para maestros, para docentes, que la poesía no se enseña, la poesía se va filtrando, no hay clases de poesía. Está la poesía viva, anda por el aire, está llenando un ambiente y en forma de lluvia imperceptible se va filtrando en nosotros, y cuando te das cuenta somos todo un elemento poético vivo. Me interesa mucho esa idea. Juguemos leyendo y leamos jugando. Aprovechemos ese ritmo de los versos, su musicalidad, su encanto fonético. A veces la poesía son simplemente onomatopeyas que aprovechamos. Hagamos diálogos, dramaticemos poemas, gesticulemos con ellos, démosle vida a esas líneas maravillosas que nosotros llamamos versos. De mi libro Versos de Agua, pues por ejemplo, es tan grande la capacidad poética que podemos inventar palabras. Por ejemplo, la trompeta trompetea, el piano pianea, violines escondidos violinean, y el oboe oboea. Pianea la trompeta, el piano violinea, los violines escondidos trompetean, oboean. Es la orquesta de mis sueños la que orquestea. La trompeta oboea, el piano trompetea, los violines pianean, el oboe violinea. ¡Oh, qué lío! Ya no entiendo a esta orquesta que orquestea. Entonces, los niños juegan. Le estamos buscando las distintas capacidades que las palabras tienen para que enganchen, para que emocionen, para que embrujen, ¿no? Entonces, a mí todo esto me interesa mucho. Para ello tiene que haber unos mediadores o mediadoras que sepan lo que se publica, que conozcan a sus niños, que lean poemas, que ellos vean que de su bolso o de su maleta o de su cartera sacan
libros de poesía como ellos pueden leer. Y de repente estamos tan tranquilos en una clase y abrimos el libro y decimos un poema en voz alta, los sorprendemos. Bueno, me parece que todo eso juega a favor de que los niños sean, pues bueno, digamos, los verdaderos receptores de una magia verbal, porque la poesía, como dice Blanca-Ana Roig, la poesía, la profesora Blanca-Ana Roig, la poesía es música, la poesía es cuento, la poesía es magia, la poesía tiene todas estas características, ¿verdad? Bueno, pues importante. Que si ya queremos buscarle un poco de emoción, por ejemplo, yo también de este Versos de Agua leería un poema que a mí me gusta, la verdad es de los que me gustan de este libro, y dice así: mi abuelo compró una barca de madera de ciruelo, la echamos en el estanque, donde se refugia el cielo. La barca no tiene remos, ni velas, ni marineros, la empujan vientos de espuma, alegres titiriteros. Las aguas surca la barca de madera de ciruelo, la barca llena de vida que un día compró mi abuelo. Bien, emoción, juego, ritmo, musicalidad. Yo creo que es el primer paso que debemos dar. Es el primer paso que tenemos que tener presente. Es el primer paso que nos debe animar a continuar. No hagamos, repito, de la poesía algo esporádico. Me sobran 5 minutos, bueno, leed un poema. No. Así estamos estropeando un poco ese ambiente que debemos crear. El mediador tiene que estar formado. El mediador tiene que saber lo que tiene entre manos. El mediador tiene que contagiar. Yo pienso que igual que se contagian enfermedades y se contagian pues determinadas infecciones o demás, vamos a contagiar la poesía. Y vamos a hacerlo desde el convencimiento de que lo que estamos haciendo es positivo, es muy positivo para ellos. De ahí que yo me sienta pues muy feliz. Me siento muy feliz cuando sé que en determinados sitios, no en todos, pues los docentes tienen claro que la poesía es una parte importante de la formación, no solamente literaria, sino vital de los críos, ¿no? De los niños. Y en eso estamos, en eso estoy. Este primer vídeo quiero que sea un poco como esa preparación, el saber que si algunas de estas cosas no se llevan a cabo, es muy probable que no consigamos objetivos. Para ello, pues, convenzámonos de lo importante que es, contagiemos esa magia, repito, que tiene la poesía, y bueno, a partir de ahí creo que se pueden hacer muchísimas cosas, algunas de las cuales pues a mí me gustaría ir dejando en capítulos sucesivos. Muy bien, muchas gracias, Antonio, y terminamos entonces este primer vídeo, y ya sabemos además que algunos de estos vídeos serán en castellano, otros vídeos serán en gallego, porque tú has trabajado mucho en ambas lenguas. Terminas con un poema. Sí, Mañana en el jardín, de Juan Ramón Jiménez. El niñito dormido, mientras cantan los pájaros y las ramas se mecen y el sol grande sonríe. En la sombra dorada un siglo o un instante, el niñito dormido, fuera aún de la idea de lo breve o lo eterno, mientras cantan los pájaros y las ramas se mecen y el sol grande sonríe. Pues sonríamos todos ante unas situaciones que se dan y que se pueden hacer poesía. Un niño dormido puede ser un motivo maravilloso para relacionarlo con otros elementos y emocionarse con un poema.